Hola y bienvenido otra vez al curso de grupos religiosos. Hoy, en clase número 5, estudiaremos el grupo de budismo y la religión budismo. Bueno, como siempre, vamos a pasar unos minutos hoy mirando un poco del trasfondo histórico de la religión. Después evaluamos un poquito de sus creencias, doctrinas, sus escrituras y terminaremos mirando el budismo en luz de cristianismo y cómo nosotros cristianos podemos comunicarnos con nuestros amigos budistas. Bueno, para comenzar, quiero compartir un mapa para que tengan una idea mejor de dónde viven. La mayoría de los budistas viven en China, India y la parte sureste de Asia, pero se encuentra también en otros países del mundo, principalmente en los Estados Unidos, Rusia y otras partes. En cuanto a América Latina, se encuentran budistas en países como Costa Rica, Panamá y también en España. Naturalmente hay otros individuales en otros países y tal vez tú tienes amigos o conocidos quienes son budistas. Espero que el estudio de hoy te pueda dar una idea mejor de qué piensan sus orígenes y otras ideas para ayudarte en comunicar el Evangelio a sus amigos. Bueno, como siempre queremos tener una idea mejor de la historia del budismo y por eso vamos a pasar tiempo ahora mirando a los orígenes. Como mencioné en el estudio del hinduismo, budismo realmente es en cierta forma como una rama del hinduismo, pero claro, ha cambiado tanto sobre la historia que realmente actualmente son dos religiones distintas. Si recuerdan, en el sexto siglo antes de Cristo, había unos individuos que iniciaron movimientos que fueron parte del hinduismo, pero eventualmente salieron del hinduismo totalmente. Pero debido a ese contacto original, vamos a ver que hay mucho en común entre el hinduismo y el budismo. Y tienen muchas creencias parecidas, usan términos parecidos. Entonces vamos a ver mucho en común entre las dos religiones. Bueno, la historia realmente del budismo está enfocado en la persona histórica de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, como puede ver en la pantalla, que también se escribe Gautama. Esta persona vivió en el sexto siglo antes de Cristo. Él nació en una condición de privilegio, de lujo, y él vivía en India, y él era un hindú. Cuando él creció dentro de una familia hindú con todas las creencias de este momento, tal como estudiamos en la sección anterior. Bueno, cuando él nació, había un adivino que estuvo presente, que se llamaba Asita. Y Asita predijo que este niñito estaba destinado por un imperio político o espiritual. Entonces, naturalmente sus padres en ese momento pensaban, wow, ¿cuál preferimos? En esa época no fue muy popular ser un líder espiritual. Y ellos quisieron con todo su corazón que Gautama llegó a ser un líder político. Bueno, lamentablemente de los ojos de ellos no llegó a ser un líder político. Bueno, mientras que el joven siguió creciendo, él fue protegido del mundo exterior. Él vivió dentro de, sencillamente, un castillo y él podía tener todo lo que él quisiera, pero no salió frecuentemente de su casa, de acuerdo con ciertas tradiciones que él no podía salir, no fue permitido salir de su casa. Pero en un día él finalmente salió y hizo un viaje en su carruaje. Y en ese día, él encontró ciertas cosas que impactaron a su vida y realmente sirvió como la base de muchas creencias del budismo. Como puedes ver en esa diapositiva, cuando él salió de la casa, caminando en su carruaje, él encontró 4 cosas y realmente sirvieron como estados del ser humano.
vino y encontró un hombre anciano, hombre viejo, después un enfermo y finalmente un muerto. Y él se dio cuenta que él tenía el mismo destino. Él iba a llegar a ser un anciano, enfermo, y eventualmente él iba a morir. Entonces, ese concepto impactó a él profundamente y le causó a pensar en el sentido de este mundo. Al fin de ese mismo día o en ese descubrimiento, él encontró un ascético, un hombre, otra vez, hindú, en que él vio pues una semilla de pensamiento de cómo uno podría evitar ciertas partes de la situación humana, podemos decir. Y vamos a ver que este evento de las 4 escenas, como se nombra, o los 4 descubrimientos, sirvió como la clave para entender el budismo actual. Entonces, principalmente la doctrina budista es para aliviar o extinguir el sufrimiento. Entonces, Gautama continúa con su vida después de eso cambiado. Él fue cambiado radicalmente en su mente y él empezó a buscar otra manera de vivir, porque él quería dejar atrás el lujo y para ver cómo él puede evitar el sufrimiento en este mundo. Él pasó tiempo con diferentes gurús, incluyendo Alara Kalama y Udraka Ramaputra, y con ellos aprendió cosas como la meditación, por ejemplo, formas de vivir en un estado o esfera de la ni percepción ni no percepción, que va a ser importante más adelante en el budismo. Y finalmente, él pasó tiempo como un ascético, es decir, que él renunció todo de este mundo y él maltrató a su cuerpo, no comió por días y vivía fuera en el aire libre, sufriendo dificultades de su salud y casi murió realmente en ese periodo de asceticismo extremo. Bueno, después de un tiempo buscando cómo él podría evitar el sufrimiento, él fue a la área que hoy en día es Bodh Gaya, India, y eso es donde él estaba viviendo en ese momento. Y supuestamente, de acuerdo con la tradición, él llegó y se sentó bajo del árbol de Bondi, se llama el árbol de Bondi, cuando él tenía 35 años de edad. Y en ese momento, en esa noche, él pasó toda la noche meditando acerca de la respuesta de la vida. Y él quería determinar cómo uno debe vivir. Él aprendió que ese tipo de asceticismo no funcionó. Pero ¿cuál sería la forma en que nosotros podemos extinguir o quitar el sufrimiento que experimentamos en este mundo? Y ese momento, esa noche es cuando él despertó. Y eso es la idea que él llegó a ser iluminado. Y eso realmente es el punto del budismo realmente. Y en esta noche en que se convirtió la persona Siddhartha, Gautama, en el Buda, porque el término Buda significa el que ha despertado o el que es iluminado. Y de ese punto en adelante se refiere a Gautama como el Buda. Y es en ese momento que él llegó a un nuevo y profundo discernimiento de la naturaleza de nuestra condición y de las cosas como en realidad son. Al final de ese día, él ya es iluminado y por eso él podía experimentar moksha y alcanzar el nirvana al fin de su vida. Si recuerdan estos términos de nuestro estudio, el moksha es cuando uno sale del ciclo de vidas de samsara, es decir, la reencarnación. Y por haber llegado a ese momento en que él comprendió la profundidad de nuestra naturaleza, la condición como es realmente y como es realmente la realidad, él ahora podría llegar al nirvana cuando él se muere.
Bueno, después de ese momento en la vida de budismo, él tenía unos discípulos que se rodeaban a él y empezaron a enseñarlos. Y naturalmente él se murió físicamente. Pero él se entregó sus enseñanzas a unos estudiantes, quienes también enseñaron a otros. Y sobre tiempo, el budismo se mudó de un parte de otro, de India a otros países. Y eso desarrolló en ser diferentes escuelas o ramas del budismo. Y realmente vamos a ver que hay varias escuelas del budismo. En esta diapositiva puedes ver las ramas actuales o las escuelas actuales. Principalmente vamos a ver que hay dos más famosos o principales. Uno es, lo que está aquí, es Hinayana, o también se llamaba Theravada, y vamos a mirar eso ahorita. Y el segundo es Mahayana. Y dentro del Mahayana, como puedes ver, hay muchas escuelas más pequeñas o menos conocidos, pero otro importante es la Vajrayana. Y voy a mostrar eso también en unas diapositivas que vienen. Pero eso te da una idea de que hay muchos tipos de budismo en este mundo. Y por eso cuando estás hablando con tu amigo, hay que determinar qué tipo de budista es antes de tratar de charlar con ellos. Las escuelas budistas, las tres principales. Uno es Mahayana, como mencioné, que es 56%. La segunda es Theravada, que es 38%. Y la tercera es Vajrayana, como mencioné. Y eso es lo que está en Tibet principalmente. Y eso es de 6% de toda la población de los budistas. Unos incluyen Vajrayana dentro de Mahayana. Unos piensan que hay dos escuelas principales con el Vajrayana como parte de la Mahayana, pero otros se separan. Depende con quién hablas si hay dos o tres escuelas principales. Bueno, quiero enfocarnos ahora mirando a las dos escuelas, Theravada y Mahayana, en particular. Número uno, Theravada. Es conocido como el camino de los mayores o los ancianos, porque de acuerdo con tradición, sus orígenes vienen de los discípulos de Buda. Entonces, lo que, por ejemplo, en esta imagen, Buda enseñó a sus discípulos, es que sus discípulos originales continuaron con las doctrinas, enseñanzas de Buda. Pero se llama también Hinayana, y si recuerdas en la diapositiva anterior, vio ambos Mahayana y Hinayana. Hinayana significa vehículo camino menor, y eso es lo que nombran los de Theravada por medio de los de Mahayana. Vas a ver dos términos que se refieren al mismo grupo, y no se debe perderse o confundirse con más que un solo nombre. Principalmente, este grupo está ubicado en la parte de los países como Camboya, Laos, Sri Lanka y Tailandia. Y están en la parte rojo en el mapa ahí. Bueno, como mencioné, hay cierta diversidad de opiniones sobre la fecha de su origen. Pero tradicionalmente los de Theravada piensan que son descendientes directamente de los discípulos originales de Buda. Entonces, por ellos normalmente son considerados más ortodoxos dentro del budismo y que ellos están practicando su religión en una manera que es más pegada al origen del budismo. Otro punto crucial de nuestro entendimiento del grupo Theravada es que ellos establecen sus enseñanzas y doctrinas solamente en lo que se nombra el canon Pali. Y voy a explicar más en eso ahorita, pero el canon Pali es las escrituras principales del budismo.
Y ellos rehusan de adoptar prácticas que no se describen específicamente dentro del mismo. Entonces, si no se encuentran en el canon Pali, no van a practicar este tipo de doctrina o práctica. Y por eso vamos a ver que eso es la gran división entre ellos y también las otras escuelas. Para dar una idea de cómo parece, eso es una imagen del parte del canon Pali, escrito en el idioma Pali que vamos a ver ahorita. El segundo grupo se llama Mahayana, el Gran Camino. Y como puedes ver, está en los colores de amarillo y naranja, y incluye China, Tibet, Japón, Corea, Vietnam, Taiwán. Y eso es también llamado el budismo del norte. Y eso es el grupo más grande de budismo. Ellos tienen su origen en el primer siglo después de Cristo. Entonces, había otras escuelas más pequeñas y se desarrolló el budismo sobre los siglos 6 antes de Cristo hasta el primer siglo después de Cristo. Pero el grupo que nosotros hoy en día llamamos Mahayana realmente tiene su comienzo en el primer siglo después de Cristo, alrededor del tiempo de Jesús. Ellos, como mencioné, aceptan el Tipitaka, o es decir, el canon Pali, y además otras escrituras. Por ejemplo, la perfección de la sabiduría, el Sutra del Loto y el Sutra del Corazón y muchos más. Y la otra es crucial de recordar que ellos también utilizan otros documentos como su escritura. Y eso es la causa y la base de la distinción entre la escuela Mahayana y la escuela Theravada. Un punto crucial de ese grupo es que ellos subrayan la importancia de la acción altruista. Frecuentemente los monjes, por ejemplo, son muy altruistas. Ellos quieren apoyar, quieren servir, quieren sacrificar por el bien de otro. Entonces muchos dentro de ese grupo son así. Y naturalmente hay más en el sitio web de varios puntos, pero yo incluyo aquí un sitio si quieres investigar más profundamente sobre ellos. Otro es, mencioné dentro de la idea de Mahayana, hay otras subescuelas, podemos llamar, y uno es, lo que mencioné antes, es el Vajrayana. Y eso es el budismo de Tibet, llamado también el camino diamantino. Y eso es lo que es practicado por el Dalai Lama. Si conoces, pues han visto seguramente fotos del Dalai Lama que vive en Tibet y que frecuentemente hace pues, sermones y prédicas y él es citado frecuentemente. Entonces, eso es parte de un tipo de Mahayana o una escuela dentro de Mahayana llamado Vajrayana. El otro, bastante común, es el budismo de Zen o Chan. Entonces, y eso se practica más por ejemplo, en Japón y también en los Estados Unidos es bastante común de ese tipo de budismo. Y lamentablemente no vamos a tener tiempo para investigar profundamente estos grupos, pero por lo menos quiero que sepan que ellos existen. Y incluyo unos lugares para investigar más profundamente. En cuanto a similitudes y diferencias entre las dos escuelas, hay mucho en común. Hay mucho en común entre los dos. Son iguales con respecto a las enseñanzas fundamentales. Por ejemplo, ellos ambos creen en Buda, Gautama, histórico. También ellos creen en karma, la idea de que lo que yo hago tiene consecuencias directas. Y también creen en samsara, este ciclo de vidas, reencarnación. También vamos a ver, en el centro de sus enseñanzas es una cosa que se llama los 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades. Y también el noble óctuple sendero. Y eso es lo que vamos a estudiar más en detalle ahorita cuando hablamos de creencias y prácticas. Y eso es la base de las dos escuelas. Ellos también rechazan un ser supremo, es decir, un creador, un Dios creador. Y eso va a ser crucial con nuestra conversación con nuestros amigos, para reconocer que muchos budistas esencialmente son ateos. Es decir, que no creen en un Dios en el sentido
que un ser supremo, un creador del universo, sino creen, es más como filosofía en muchos sentidos esta religión. Y las dos escuelas creen en esta misma situación de no tener un creador del universo quien es gobernando todo bajo de su voluntad, etc. Sino que todo tiene que ver con karma. Las acciones que yo hago tienen consecuencias o beneficios en este mundo y pues en esta vida y las vidas venideras. Pero no son iguales, por eso hay diferentes escuelas. Hay ciertas cosas que tienen en común, pero otras cosas que no tienen en común. Por ejemplo, el grupo de la escuela Theravada no acepta Budas modernos, ¿okay? Mientras que los Mahayanas sí. Ellos, los de Mahayana, piensan que habían venido otros que llegaron a ser iluminados. Y por eso ellos tienen mucho también para compartir con nosotros, otros que están buscando de ser iluminados. Y es una diferencia grande que la aceptación de Budas modernos. Pero la cosa principal de la distinción entre los dos es eso, el canon de las escrituras. Como mencioné antes, Theravada simplemente acepta el canon Pali y los de Mahayana aceptan el canon Pali, pero también otros documentos encima de eso que afecta cómo practica la religión. Y eso también está relacionado, es que el objetivo del entrenamiento, es decir, por los que están practicando el budismo, tienen dos objetivos. En cuanto a Theravada, el deseo es llegar a ser un arahant, uno que ha llegado a ser digno de salir de ese mundo, uno que ha sido llegado a un punto a un nivel muy alto de espiritualidad, en que comprende todo, practica correctamente todo, y el propósito es llegar a ser, pues, un arahat o arat, depende de cómo se escribe. Y esa persona es uno que sí experimentaría el moksha, va a salir de ese mundo y llegar a nirvana. Mientras que dentro de Mahayana, el objetivo principal no es solamente llegar a nirvana, sino también es lo que ellos llaman el camino de bodhisattva. Y eso es la idea de llegar a un punto en que tú sí, tal como Buda es iluminado, pero que tú te quedas aquí para un tiempo extendido para ayudar a los demás también a alcanzar niveles más altos de la espiritualidad. Entonces, por esa razón, en los ojos de la escuela Mahayana, Theravada es más como egoísta porque están buscando aliviar el sufrimiento de sí mismos solamente. Ellos están tratando de llegar a ser arhats solamente y no están pensando tanto en cómo aliviar el sufrimiento de su vecino. Y eso de perspectiva de los de Mahayana. Otro factor que quiero incluir aquí es que hay también culturas diferentes y normas de países diferentes que afectan la forma de practicar la religión. Por ejemplo, en China se mezcla el budismo con otras religiones como taoísmo y también con creencias tradicionales de China, en que, por ejemplo, ellos adoran a sus antepasados por traer comida en platos y recuerdan a sus antepasados. Y por eso hay el budismo de China es diferente, por ejemplo, del budismo de Taiwán o lo que sea. Y hay que recordar que hay diferencias entre las escuelas, tal como diferentes partes del mundo, basado en el hecho que es una religión mixta con creencias del local. Hay que recordar eso también. Bueno, quiero pasar unos minutos mirando también a las escrituras, los textos sagrados de los budistas. Como puedes ver en esta imagen, en la mano derecha, eso es lo que se llama la Tripitaka o también que se llama el canon Pali. Todo se refiere a la misma cosa. Y como puedes ver, es bastante extenso. Varios libros en comparación con nuestro libro pequeño en la Biblia.
Ellos tienen varios libros, es mucha información. Y quiero tocar brevemente ese punto de, llaman ellos el Tipitaka, si estamos hablando en sánscrito. Sánscrito fue el idioma que usaban los hindús y principalmente lo que hoy en día tenemos en cuanto a los textos sagrados para los budistas está escrito en Pali, el idioma Pali. Y eso en Pali se llama Tripitaka. Entonces van a ver dos palabras frecuentemente dependiendo con quién está leyendo. Para darle una idea de cómo aparecen los dos idiomas, aquí en la mano derecha arriba es sánscrito, como vimos en cuanto al hinduismo, pero aquí abajo es lo que es el Pali. Eso también es un idioma principalmente usado en ritos del budismo, que es principalmente reservado por el budismo. Ok, bueno. Y en las copias que tenemos actualmente del canon de las escrituras fueron escritas en Pali, para que eso esté totalmente claro. La palabra Tripitaka significa tres canastas, porque es como tiene tres partes, y por eso llaman la tres canastas o Tripitaka. Y consiste de tres cosas. Número uno es sutras. Sutras son enseñanzas directas del Buda, Gautama. Cuando él estuvo en la tierra, él supuestamente dejó ciertas cosas, enseñanzas. Son discursos, son narrativos de su vida cuando él estuvo aquí en la tierra en el sexto siglo antes de Cristo. Número dos, tienen Vinayas. Y esos son disciplinas dadas por el Buda. Principalmente las Vinayas están para los monjes, para decir a los monjes cómo ellos deben practicar sus disciplinas. Y número tres, tienen las Abhidharmas. Las Abhidharmas son comentarios o diálogos acerca de los sutras y Vinayas por eruditos, discípulos, maestros que vinieron después. Es algo parecido de la tradición de la Iglesia Católica en referencia a las escrituras que están escritas en el canon. Y eso es para darte algo para comparar. Si quisieras, hay lugares en línea donde puedes leer la Tripitaka para tener una idea mejor de cómo aparece. Como mencioné, encima de la Tripitaka, también en la escuela mahayana, las escrituras incluyen otras sutras, otras enseñanzas, otras doctrinas. Uno es, por ejemplo, la sutra del loto, que como puedes ver aquí en esta diapositiva. Algo notable también es que en los documentos extras de la escuela mahayana son escritas en otros idiomas. En este caso, yo creo está en China. Y entonces van a ver que con otras sutras, con otra materia adicional, van a estar en idiomas de los países individuales, en vez de solamente en Pali, como fue el caso con la Tripitaka. También en la escuela Vajrayana, ellos también utilizan tantras, es decir, enseñanzas esotéricas, en las cuales se encuentran varias prácticas y creencias para llegar a la iluminación más rápidamente. Y una palabra rápidamente sobre eso es de que ellos tienen sus enseñanzas, pero son escogidos. Y hay que ser seleccionado por un gurú, primeramente antes de recibir información de cómo practicar estas tantras, esas enseñanzas esotéricas. Entonces, no cualquier puede entrar en esa rama de esta escuela del budismo. Y cuando llegas y estás aceptado, es cuando tú puedes recibir dirección directo de tu gurú, quien te ayuda en hacer ciertas cosas y ciertas prácticas, a veces extremas, que te permite llegar más rápidamente a la iluminación de acuerdo con sus creencias. Bueno, hablando de las creencias y prácticas, yo creo que eso nos da una idea de qué es la base de sus creencias. Ahora quiero darles una breve panorama de lo que creen y cómo practicar el budismo. Bueno,
un par de datos. Primeramente, el Buda histórico. Quiero ser claro que Buda no es un dios, sino un hombre iluminado quien puede instruir a los demás cómo llegar a la misma, de la iluminación. Entonces, cuando hablamos de Buda, no debemos pensar que es alguien que ellos adoran cada domingo, ¿ok? Es otro tipo, no es equivalente a Jesús en este sentido, sino es simplemente alguien que ha experimentado algo importante que puede relatar esta información a nosotros para llegar también a evitar el sufrimiento. Número 2, tal como los hindús, los budistas creen en cosas semejantes, van a usar términos parecidos, pero algo para mantener en mente es que después de la salida de Buda, las dos religiones cambiaron. Entonces, aunque tienen cosas en común, también son distintas en muchas creencias. Bueno, los dos creen en la reencarnación y en el ciclo de vidas, ¿ok? Los dos creen en eso. Ellos creen en karma. Y voy a incluir también la palabra karma. Karma es sánscrito, lo que vimos en relación con el hinduismo, y kama es Pali. Los dos significan el mismo, esta idea de que lo que yo hago tiene resultados o consecuencias directas a mis acciones. Pero van a ver frecuentemente en documentos budistas ambas formas de la palabra en sánscrito tal como en Pali. Dharma o Dhamma, otra vez. La Dharma en hinduismo es la forma de cada uno que tiene que llegar al nirvana. En el caso del budismo es específicamente hablando de las instrucciones de Buda. Entonces, las enseñanzas, lo que está dentro del canon Pali, eso es Dhamma o Dharma. También creen en Nirvana o Nirvana en Pali, después de haber llegado a la iluminación. Eso es el punto de cesar de existir como un ser. Entonces hay otra vez diferencias, matices diferentes entre el hinduismo y el budismo, pero ambos creen en Nirvana. Finalmente, quiero repetir ese punto. Ellos creen en dioses o dioses con D pequeña o minúscula. Bueno, hay una variedad de opiniones sobre eso. Generalmente no creen en un creador universal, un ser superior que había creado y sostiene el universo, sino creen tal vez en unos dioses. Pero ciertas ramas del budismo creen en esos dioses, pero que ellos no tienen nada que ver con nuestra experiencia aquí en el mundo, sino tienen sus propios problemas y situación de existencia. Entonces, no hay mucho contacto con los dioses o los devas, como se llaman dentro del hinduismo. El enfoque central realmente de la creencia del budismo es ese punto. Es la enseñanza de cómo eliminar el sufrimiento en la vida. Eso es el punto. Y por eso quiero compartir lo que mencioné antes, los 4 nobles verdades. Y eso es el centro, el corazón del budismo, ¿ok? Y eso va a ayudarnos, creo, a captar lo que quiere enseñar Buda. Y eso es lo que él descubrió bajo del árbol Bodhi, supuestamente. Número 1 es la creencia que toda existencia es sufrimiento. Y la palabra dukkha significa sufrimiento. Toda existencia es sufrimiento. Número 2, el origen del sufrimiento es el anhelo. Entonces, si yo quiero algo y no lo puedo alcanzar, eso me causa sufrir. Si yo quiero chocolate y no hay chocolate, voy a sufrir. Yo sé que es poco sencillo, pero eso es la idea. Y número 3, el sufrimiento puede extinguirse extinguiendo su causa. Y número 4, para extinguir la causa del sufrimiento, debemos seguir el noble camino óctuple. Entonces, la idea es eso. Es que debido a los anhelos que tenemos dentro de nosotros para lo que sea de este mundo, estos anhelos nos causan a sufrir cuando no podemos lograr lo que deseamos. Pero lo que enseña el Buda es que podemos extinguir y quitar el anhelo. De esa forma evitar el sufrimiento y de esa forma llegar a ser iluminado.
Y Buda les dio a sus discípulos una manera práctica de cómo se puede extinguir este anhelo. Y eso es lo que se llama otra vez el noble camino óctuple. Y quiero compartir eso con ustedes. Eso viene de una sutra, supuestamente directamente de las palabras de Buda. Dice, y esta, monjes, es la noble verdad del camino de práctica que conduce al cese de dukkha, es decir, sufrimiento. Precisamente este noble camino óctuple. El correcto punto de vista, la correcta resolución, el habla correcta, la acción correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Lo que se ve aquí en la mano derecha, se llama una Dharma Chakra. Dharma Chakra. Dharma Chakra es el símbolo que se usa frecuentemente del budismo, porque simboliza este noble óctuple sendero. Hay 8 puntos aquí en el Dharma Chakra y cada uno sirve para recordar al que está practicando el budismo la parte de que está en esta lista. Entonces van a ver frecuentemente este símbolo de la Dharma Chakra en cosas relacionadas con el budismo. Bueno, Dharma significa ley, como estudiamos la vez pasada, y Chakra simplemente significa rueda. Es la rueda de la ley, y eso te da una idea de qué significa este símbolo. Ok, bueno, como mencioné antes, hay 8 partes, pero dentro de las 8 partes, los budistas subdividen eso en 3. La primera parte tiene que ver con sabiduría, y eso tiene que ver con la visión o comprensión correcta, pensamiento y determinación correcta. Parte 2 es la conducta ética, en que vamos a hablar, actuar correctamente y también un medio de una vida correcto. La tercera sección es entrenamiento de la mente. El esfuerzo correcto, estar presente o conciencia del momento correcta. Y finalmente la concentración por medio de meditación principalmente. Entonces quiero repetir los 8, pero quería mostrarles que otra vez, cuando un budista piensa en los 8, él se subdivida en 3 partes. Entonces, en esta primera parte, vamos a mirar en detalle la práctica de la sabiduría, este primer grupo, partes 1 y 2 del camino. Y eso es la práctica de sabiduría, entendimiento correcto, es decir, la aceptación mental de las 4 nobles verdades. Es simplemente una aceptación mental de lo que enseña el Buda, la idea de que todo el mundo es sufrimiento, que uno puede extinguir el sufrimiento por medio de extinguir el anhelo. Eso es primeramente algo mental, uno que hay que aceptar, una creencia. Segundo es determinación correcta. Hacer un compromiso, eso es donde viene con la voluntad. Hacer un compromiso mental de A, renunciar a las cosas mundanas, B, mantener la buena fe con otros, y C, no hacer daño a otros organismos. Entonces, parte de eso todo es mental. Es decir, que este primer paso es simplemente un reconocimiento de creencias y también un compromiso interno de cumplir con las enseñanzas del Buda. Cuando llegamos a las partes 4 a 6 es la práctica de ética. Y realmente lo que se ve dentro de esa porción es muy parecido a lo que nosotros creemos. Entonces, esencialmente, como puedes leer, van a determinar de no practicar algo que puede dañar a otros. No van a matar, no robar, no miente, evita la inmoralidad sexual, etc. Y ellos resumen eso en lo que se llaman los 5 preceptos. Y eso es la idea de que ellos no deben otra vez matar, robar, mentir y evitar haciendo o participando en actividades sexuales dañosas.
y otros. Ellos van a definir eso tal vez diferentemente que nosotros. Pero por lo menos la idea principal es que no hacer daño a su amigo o a otras personas. Y una parte dentro de ese concepto también es hacer todo en moderación. Es decir, si sea diversión, comida, disciplina, todo en moderación. El camino en medio es lo que enseñan para evitar una práctica que causa daño a ti mismo o a otro organismo. Y finalmente, esta sección final en cuanto a la práctica es la práctica de meditación. Es parte 7 y 8 del camino. Y otros, tal como fue el caso con hinduismo, hay mucha variedad en los métodos precisos de hacer la meditación. Aparte es usar mantras, es decir, repetir palabras, yoga, formas de respiración. También van a haber muchas otras formas que ellos practican esta meditación con el propósito de hacer dos cosas. Número uno es Samantha, aquí en la mano derecha. Es mantener la mente en calma y tranquilidad. Eso es el objetivo de esta práctica de meditación, es mantener la mente en calma y tranquilidad. Pero también lo que se llama vipassana es mejorar el conocimiento directo o la intuición. Es decir, ver las cosas como realmente son, aprendiendo a vivir en el momento. En vez de preocuparse por el futuro o preocuparse por lo que había pasado, la idea es que aprender cómo vivir en este instante, y eso otra vez, evitar el anhelo y quitar el sufrimiento. Y eso viene por la práctica de diferentes formas de yoga, etcétera, etcétera. Bueno, como mencioné, esta enseñanza de las 4 verdades, el camino noble óctuple, esos son guías para cómo vive un budista. Pero en relación con eso, en otro tipo de apoyo que ellos dicen es las 3 joyas. Ellos le llaman las 3 joyas o el refugio Triratna. Y eso simplemente es una forma para recordar otra forma de recurso para un budista, para cumplir con el noble camino óctuple. Cada budista se encuentra refugio o apoyo para vivir como budista en 3 cosas. El Buda, es decir, en ver su vida, tal como nosotros cristianos miramos al ejemplo de Jesús para ayudar en nuestras vidas, pero también sus propias enseñanzas, la Dhamma o la Dharma, y leyendo la Tripitaka, por ejemplo. Y también en lo que se llama Sangha. La otra forma de apoyo es Sangha. Eso significa comunidad. Es decir, que hay que unirse con otros budistas para ayudar en seguir en el proceso de crecer, si sea uniéndose con un monje tal vez o ayudando con otros budistas. Y eso es en cierta forma parecido a lo que nosotros enseñamos de unirse con una iglesia. La idea es que enfocarse en el Buda y también en sus enseñanzas y finalmente en Sangha. Y hay diferencias en cuanto a matices dentro de cada escuela budista, pero eso es aplicable a todos. Para concluir esta parte, yo quiero mencionar unas creencias y prácticas diferentes. Siempre hay esa pregunta, ¿son todos vegetarianos? Bueno, no necesariamente, pero frecuentemente es una sugerencia. También unos grupos, en particular los monjes, frecuentemente comen una vez al día, para otra vez evitar el extremo, para mantenerse enfocado. La forma de práctica del budismo es una mezcla del budismo y otras creencias y prácticas culturales. Es lo que yo mencioné antes, que debido a donde uno viene, a su familia, también raíces de un país, eso afecta la forma en que uno practica el budismo. Otra vez, no adoran al Buda realmente. Ellos simplemente utilizan su vida como ejemplo, modelo y sus enseñanzas como guías de la vida. Otra cosa que siempre es algo interesante es, no hay una ceremonia iniciadora, por ejemplo, como el bautismo dentro del cristianismo. Simplemente si uno quisiera ser budista,
Va a comenzar con la primera sección del camino óctuple, es aceptar y empezar a hacer ese compromiso dentro de uno de practicar. Y eso es todo. No hay que confesar o predicar, o simplemente hay que hacer esa decisión mental. Otra cosa relacionada que quiero mencionar, que siempre siempre surge, es, bueno, Kevin, has hablado de la idea de evitar extremos. Entonces, y siempre cuando yo veo una estatua de Buda, es un Buda gordo. Y eso no parece como alguien que está practicando la moderación. Bueno, el Buda gordo es diferente, ¿ok? El Buda gordo, perdón, es basado en la vida de un budista del siglo X después de Cristo, y él fue llamado Budai, B-U-D-A-I, Budai. Entonces, eso es una mezcla de dos conceptos, el Buda histórico, Gautama, con este señor budista que vivió en el siglo X después de Cristo, y eso es en China, y este señor tenía esa apariencia, y también había la idea que él tenía mucha bendición, por eso fue gordo. So, es parecido pero diferente. Y otra vez, puedes investigar más profundamente sobre el Buda gordo, pero no se refiere directamente a Gautama, el Buda original. Bueno, terminando nuestro tiempo juntos, quiero mencionar un poco de evaluación del budismo de perspectiva cristiana, de perspectiva de uno que cree en Jesús. Primeramente, quiero decir que tenemos mucho en común en cuanto a la práctica. Vamos a también evitar cierto tipo de ética. Tienen una ética muy alta entre los monjes en particular. Y eso es algo que también nosotros, tratamos de cumplir. Ellos tienen ciertos conceptos bíblicos como la moderación, meditación, la ética, que ellos practican realmente, que a veces entre ciertos grupos cristianos no se practica tanto como deben de ser. Y eso, por lo menos a mí me da un reto más alto para seguir siguiendo una ética muy alta, practicar la meditación, tomar tiempo solo con Dios y pasar tiempo con mi Señor solo, para enfocar mi mente y mi ser en Él. Naturalmente, el propósito de la meditación es distinto, escúchame bien, pero yo creo que eso nos fuerza de tratar de ser más como que somos. También me inspira la dedicación de ciertos individuos como los monjes. Realmente su dedicación es increíble para evitar ciertas cosas y vivir una vida totalmente dedicada a su religión. Me inspira. Entonces es algo realmente que es algo que merece el respeto, aunque somos diferentes en propósito. Al otro lado también, otra cosa que quiero mencionar es su amabilidad y amor que demuestran. En particular, el grupo en la escuela de Mahayana, que ellos son típicamente muy amables. Cuando yo pasé un día con un monje de Tibet aquí en Houston, él me recibió bien, tenemos un tiempo lindo charlando, él fue muy respetuoso, muy amable, y así es frecuentemente los monjes, porque parte de sus creencias es tratar a otros con amabilidad. Y yo creo que también es algo que podemos hacer igual como ellos. Pero al otro lado tenemos también que aceptar que hay diferencia en cómo es Dios, el carácter o la existencia de un Dios personal. Ellos no creen en eso. Y yo creo que es algo que nosotros podemos compartir con nuestros amigos, que realmente puede beneficiarlos profundamente. También tenemos el factor histórico. Ellos creen en un Jesús de Nazaret, típicamente, pero no creen que Él fue resucitado. Creen que Él se murió y que no resucitó. Entonces, eso es algo grande, un tema que tienes que tocar con tu amigo claramente. También la naturaleza del universo, tal como los hindús, hay una diferencia en cuanto a samsara, que nosotros tenemos una sola vida en vez de varias. Ni tiene principio ni fin. Nosotros sabemos que había un creador que existía para siempre, pero la creación no siempre existía, sino tenía un principio y va a tener un fin.
También ellos no creen que hay un creador o diseñador en este universo, y nosotros sí. Y otro punto que quiero enfatizar con mi amigo es la importancia de la gracia en comparación con el karma, perdón. Como vimos en estudio de hinduismo, karma es duro, realmente. No hay gracia en karma, no hay misericordia en karma. Lo que tú haces, recibes las consecuencias directas, específicas de lo que cumpliste en vidas anteriores. Y hermanos y hermanas, amigos, lo que tenemos en cristianismo es algo increíble. La idea de recibir gracia y no ser tratados de acuerdo con nuestros pecados es algo que realmente puede aliviar mucho estrés y muchos problemas. Entonces, es algo bello que podemos compartir con nuestros amigos. Entonces, conversando con un budista, sea generalmente curioso o curiosa. Pregúntales, ¿están interesados de compartir? En cuando tengas oportunidad de conversar con alguien, pregúntales sobre lo que piensan, lo que creen. Si algo no hace sentido, pregúntales sobre el nirvana, por ejemplo, es lo que yo preguntaría a alguien. Y otros temas y conceptos del budismo. También usan las similitudes, otra vez, este alto nivel de ética, moralidad, etcétera, para empezar diálogos con ellos. Tenemos mucho en común que pueden servir como puentes. Otra vez, hay que considerar el argumento que originalmente es de C.S. Lewis en cuanto a Jesús. Hay que aceptar que Jesús dijo que yo soy el Hijo de Dios y que Él es uno de tres opciones. Él es Señor, es un mentiroso o es un lunático. Si Él cumplió lo que Él dijo, es el Señor. Si Él realmente fue resucitado, eso es la opción. O Él simplemente mintió. Y en tal caso, eso no concuerda con el resto de su vida y eso es difícil. O tal vez Él fue loco. Muchos otros han dicho que yo soy el Hijo de Dios, pero naturalmente es obvio por su vida que no podría ser el caso de otros. Entonces, cuando yo hablo con otros que no creen en Jesús, es un buen argumento y sugiero que leas más acerca de ese argumento de este autor C.S. Lewis. También demuestra la imposibilidad de cumplir los requisitos como introducción a la gracia. Ellos van a reconocer el alto nivel de lo que tiene que cumplir para ser salvo, entre comillas, dentro de lo que ellos piensan. Y eso puede servir para iniciar una conversación sobre la gracia. Y otro punto importante es mantén un diálogo para asegurar que estás comunicándose. Hay que dar y recibir en estas conversaciones. Escuche bien lo que están diciendo. Aprende también de lo que piensan. Y eso puede beneficiar también. Que tú puedes también tener oportunidad de comunicar lo que piensas acerca de la verdad y de Jesucristo. Finalmente, es muy útil también usar parábolas y analogías, porque eso también frecuentemente es usado en el Oriente y puede servir en el proceso de comunicarse. Bueno, amigos, gracias otra vez por estar con nosotros en este curso de grupos religiosos. Y eso concluye nuestro estudio del budismo y espero que sea de bendición y que tú puedas seguir siendo luz y sal en tu parte del mundo. Entonces, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima clase.